Bueno, este es un regalo para ustedes que al ratito les hago llegar al chat del grupo. Miren, esta es una línea del tiempo hermosísima, que en un golpe de vista podemos ir recorriendo la historia sagrada. Véanla, por favor. Vean, disfrútenla. Mire, ahí está, eh, en, en una forma gráfica y como si fuera un mapa, ¿no? Un mapa mental con imágenes que no se aprecian muy bien, pero las flechas sí, que son lo que nos interesa, y los títulos y subtítulos. Ahí podemos ver la historia del pueblo de Israel. Vean, vamos a recorrer en su pantalla de izquierda a derecha. Y entonces, esos 1900 son antes de Cristo, 1900 antes de Cristo. Por eso se dice que nuestra historia de la salvación lleva aproximadamente 2000 años, 2000 años, 2000 antes de Cristo y 2000 después, vamos en el 2021. Ese es el tiempo que llevamos, el tiempo de gracia, y se llama la plenitud de los tiempos porque estos 4000 años son muy poquito o sin nada comparado con los miles de millones de años que lleva la creación, que lleva el universo, las galaxias, la Tierra, la vida en la Tierra y la aparición del hombre. Entonces vean cómo realmente cuando Dios quiso, se fue cumpliendo todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, rápidamente en un golpe de vista, vamos a ir viendo esto que están ustedes apreciando. Se llama la línea del tiempo. Entonces vean, entre 1900 y 1800, vean, aquí está, de arriba abajo, dice Hammurabi, rey de Babilonia. Esto porque la historia comienza ahí en Mesopotamia. ¿Y por qué comienza? Porque como les dije en clases anteriores, ahí se inventó la escritura, o más bien se inventó el código para descifrar la escritura, porque la escritura, acuérdense, los chinos también buenos miles de años antes de Cristo la habían inventado, pero con la pena, nada más ellos la entendían y hasta la fecha ellos la entienden. Lo mismo los hindúes, por lo menos unos 5000 a 3000 años antes de Cristo, ellos ya escribían, ¿eh? El equivalente al sánscrito ahí, ya escribían, pero igual nada más ellos entienden sus Kama Sutra y todas esas cosas que ellos inventaron, nada más ellos las entendían. Lo mismo los egipcios, sus jeroglíficos, ellos nada más entendían sus grabados en piedra, ¿no? Y en papiros, y solamente los babilonios, la gente de Mesopotamia, fue la única que tuvo a bien escribir un código para ir descifrando qué decían o qué escribían. Bueno, pues esto fue allá en Mesopotamia. Y por eso conocemos el código de Hammurabi. Ahí en el código de Hammurabi está, como les dije también en sesiones anteriores, la ley del talión. La ley del talión como un código de justicia elemental, elemental, ¿eh? Mínimo, que se tiene que hacer. Bueno, pues ahí está, hasta arriba, la ley del talión, el código de Hammurabi, Sargón I, que era el emperador asirio de aquellos tiempos, los asirios, que fue un pueblo eminentemente guerrero. Y luego, saliendo de Ur de Caldea, ahí está en letras grandotas Abraham. Abraham, el padre del pueblo de Israel y el padre de la religión judio-cristiana. ¿Por qué tiene una interrogación? Porque no se sabe a ciencia cierta cuándo. ¿Cuándo fue? No sabemos. Pero de que sí sabemos que fue en ese tiempo, en esos siglos, claro que sí. Ahora ya está comprobado con pues, recursos científicos de carbono 14 y demás. Ya está comprobado. ¿Quiénes lo han hecho? Pues nuestros hermanos, los hermanos protestantes que sí, que tienen muchos recursos económicos para hacer esas investigaciones. Ellos son los que han adelantado estudios de arqueología bíblica. La arqueología bíblica comprueba que todo lo que la Biblia relata y dice tiene su correlativo en lugares específicos. Miren, aquí estuvo Jericó,
aquí es Ur de Caldea, aquí estuvo Babilonia, aquí la arqueología bíblica. Bueno, pues todo eso se lo debemos a ellos. Ellos son los que empezaron esto y pues ahí lo dejaron, ¿no? Para la posteridad, para todos. Y lo estamos utilizando. Muy bien, pues ahí dice Abraham y arriba dice patriarcas. ¿Ya vieron? Patriarcas. Siguiendo de su izquierda a su derecha, eh, después de Abraham, está una flecha hacia arriba que dice 1800. Después dice Isaac. ¿Se acuerdan la historia de Isaac? Que se iba a... Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo, y único hijo. Bueno, pues ahí está la historia. Después viene Jacob, y ya nos acercamos hacia el 1700. Después viene la historia de las 12 tribus de Israel, ¿no? Del 1700 al 1600. ¿No? Entonces, ahí vamos siguiendo de izquierda a derecha. Los nombres de los personajes, incluso antes de comenzar la flecha de izquierda a derecha, dice personajes bíblicos. Y luego abajo dice situación del pueblo. ¿Cómo es lo que históricamente se sabe que se vivía en esos tiempos, en esa época? Entonces, ahí está, ¿no? Hasta abajo dice Egipto. Egipto como el imperio reinante de ese tiempo. Hasta abajo y también hasta arriba dice imperios y reinados. Mientras en África, Egipto estaba floreciendo, pues en Mesopotamia también florecieron Caldea, Asiria, ¿no? Acadia, todos esos reinos que formaron Mesopotamia. Los hititas también, que fueron un imperio por todo el Valle de Aram, o de la Media Luna, que también se le conoce, o del creciente fértil. Bueno, entonces vean cómo de un golpe de vista aquí vemos la historia sagrada y la podemos ir recorriendo poco a poco. Voy a recorrer despacito para que no les moleste mucho. Entonces ya ven, ahí está los personajes Abraham, Isaac, Jacob. Y después dice José el soñador, ¿no? Pero José no fue el único, José fue uno de los 12 hijos. Y después, entre el 1700, 1600, 1500, se va a dar la historia que hemos estado revisando y que hoy vamos a volver a, a tocar, la historia del pueblo de Israel. Primero fueron los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Después viene el tiempo de los jueces, comenzando con Josué, que favoreció la entrada a la tierra prometida. Los jueces, ¿no? Gedeón, Sansón, Jefté, todos ellos, ¿no? Débora, los jueces. Después de los jueces viene el tiempo de la monarquía, el tiempo de los reyes. Y simultáneamente con el tiempo de los reyes va a venir el tiempo de los profetas. Entonces, ese 1700, 1600, 1400, ¿ven? Todo, todo esto va a ser, a ver, espérenme tantito. No, no, este es el tiempo que tardaron, porque este es el tiempo que tardó el pueblo de Israel en estar esclavo en Egipto. Ahorita que me acuerdo. José el soñador, ¿se acuerdan que fue primer ministro de Putifar? Putifar, cercanísimo al faraón. Y José, al predecir los sueños del faraón, lo, lo favorecen y queda muy bien posicionado. Al quedar muy bien posicionado, llama a su padre y a sus hermanos para que se vengan a vivir a Egipto, que es una tierra próspera, donde hay trabajo, ¿y saben por qué hay trabajo? Porque se estaban construyendo las grandes pirámides, el Valle de los Muertos, todo lo que conocemos ahora de Egipto se estaba construyendo. Y el pueblo de Israel, cuando José se trae a sus hermanos y a su papá, llega como invitado y se les paga, reciben un salario por trabajar en Egipto. Reciben un salario
y están viviendo bien, realmente viven bien. Pero cuando muere José y también muere el faraón que favorece a José, ellos dicen, oye, ya los israelitas como que son muchos, ¿no? Y están consumiendo muchos recursos de nosotros, y aunque pagan sus impuestos, pero son muchos, al rato esto ya va a ser más Israel que Egipto, así que mejor no, mejor con la pena, que se vayan haciendo menos, y a ellos no solamente les cobramos impuestos, sino que van a pagar con su vida y su trabajo y gratis el estar aquí en Egipto. Esa es la historia del pueblo de Israel en Egipto, que, que finalmente los logran esclavizar, ¿no? Los logran esclavizar. Y la historia de Moisés, que aquí está, vean, hacia el 1300 y el 1200, es la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esa es la gran fiesta judía. ¿Por qué es la gran fiesta judía? No solamente por su independencia, de que se liberan de los egipcios, sino por la acción de Dios, la acción del único y verdadero Dios, favoreciendo a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, y bueno, cumpliendo sus amenazas al pueblo de Egipto. No solamente no creía en él, sino que se burlaba y creía que sus dioses eran, no eran machos, pero son muchos, y le van a echar montón al Dios de Israel y ellos van a triunfar. Pues no, la historia nos dice que el, el Dios de Israel demostró su presencia, su existencia y su gran poder. Entonces, vean, aquí está la permanencia en Egipto. Mientras en Egipto está ocurriendo esto, allá arriba siguen los babilonios y todos ellos, ¿no? Esos grandes pueblos coexistieron simultáneamente y se invadían unos a otros. A los egipcios nunca les dio por subir a invadir a lo que es Tierra Santa y más lo que es Mesopotamia, no, pero sí les dio por pedir impuestos. Eso sí les dio. Pero a los de Mesopotamia sí les dio por bajar, a invadir. Por supuesto que bajaron a invadir y a pedir impuestos y todo. Y esa es la historia de la ley del más fuerte, ¿no? A nivel de los hombres y a nivel de los imperios. Bueno, entonces miren, ahí donde dice Moisés con letras rojas, ahí tenemos históricamente el tiempo en el que se sitúa este pasaje. Oigan, curiosamente en Egipto, este pasaje de su historia está borrado. Imagínense qué vergonzoso fue para ellos que el Dios de Israel demostró su poderío, liberó a todo un pueblo de la esclavitud y además humilló a los egipcios. Eso se los digo porque estudiando la historia de Egipto, las dinastías y demás, esto está como si no hubiera pasado. Quiero que sepan eso, ¿eh? Porque si se ponen a buscar en sus enciclopedias o se meten a la red o algo, a ver, voy a ver cuando los egipcios en sus jeroglíficos mencionan el paso de un hombre llamado Moisés, que primero fue egipcio, que estuvo a un paso de ser el faraón y que después, de forma humillante, fue expulsado, corrido y demás, ¿no? No, eso está borrado de la historia. Borrado de la historia de ellos, porque el pueblo de Israel tan lo recuerda que año con año su Pascua no se la pierde por nada el 14 de Nisan. Ese día ellos celebran que son el pueblo escogido, que Dios los protege hoy como ayer, y esa es la gran epopeya, ¿no? Y su gran personaje de todos los tiempos, porque ellos no reconocen a nuestro Señor, ha sido y siempre será Moisés, hasta que llegue el Mesías, que tiene que ser mínimamente como Moisés, que hablaba con Dios, que Dios le daba las tablas, que Dios le permitió hacer grandes milagros, que tantas cosas, ¿no? Que representa este hombre para el pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos, vean, la historia de Moisés, el éxodo quiere decir salida de- del pueblo de Israel de la esclavitud y de Egipto. Ahí está.
Después de la salida, vean aquí entre 1200 y 1100, aquí ya tenemos, ahora sí, el tiempo de los 40 años que están en este siglo, que anduvieron vagando en el desierto, el pueblo liberado de Egipto, ¿no? En rumbo a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, es el tiempo de los jueces. Vean, ahí está con letras grandotas, el tiempo de los jueces. Y mientras Israel se está acomodando, se está asentando en la que va a ser la tierra prometida, bueno, Egipto sigue su historia. Vean aquí abajo. Seti, Ramsés II, Seti II, Ramsés III, aquí Egipto sigue su historia, y por supuesto que Mesopotamia sigue su historia, con Caldea, con Asiria, con Babilonia, con Acadia, con todos esos grandes pueblos. Allá siguen el Imperio Medio, que después van a ser los medos y los persas. Ellos siguen allá, ¿no? Pero Israel, el rey dice, nosotros no estamos aquí para estar ni en Egipto, ni regresar a Mesopotamia. Dios nos prometió una tierra, un lugar para nosotros, y este es. Y aquí nos quedamos. Entonces, aquí comienza la historia del pueblo de Israel que llega a la tierra prometida. ¿Y que creen? En la tierra prometida ya estaban los palestinos en Filistina o Filistina. De ahí viene la palabra filisteo. Así que el conflicto que hoy vemos, desafortunadamente, no es nuevo, es histórico, es ancestral. De manera que Dios quiera, ¿no? Y algún día logre conciliar corazones y conciencias, ¿no? Porque Dios da el sol para todos y la tierra es para todos. Ojalá algún día esa gente pueda vivir en paz. Bueno, pues aquí está el tiempo después de Moisés, viene el tiempo de los jueces. Aquí está. Es el tiempo de los jueces, ¿ya vieron? ¿No? Tiempo de los jueces. Y el último juez va a ser Samuel, que al mismo tiempo va a ser también profeta. Y aquí comienza el tiempo de los reyes. De los reyes, aquí, donde dicen Samuel, ¿ya vieron? San Josué, Débora, Gedeón, y son los jueces. Fueron los jueces. Y aquí comienza el reinado. El primer rey fue Saúl, ahí está. Luego es el rey David. El rey David sí que está ya ubicado históricamente, vean. Y por supuesto Salomón con su primer templo, aquí está. Dice la palabra cisma, ¿ya vieron? La palabra cisma quiere decir que hay una ruptura, un rompimiento brusco, ¿no? Ideológico, en principio, pero también puede ser revolucionario. El cisma fue porque el reino de Israel, con las 12 tribus, bajo el reinado de Saúl primero, de David, de Salomón, se divide en reino del norte y en reino del sur. Ese es el cisma. En lugar de estar unidos, se separan. Y 10 tribus de Israel se quedan en el norte y solo 2 tribus se quedan en el sur. Las 2 tribus del sur son Judá y Benjamín. Y las otras, las demás. No se las digo de memoria, pero son 10, incluidos los hijos de José, que ya se había muerto José el soñador. Y aquí arriba, vean ustedes algunos nombres, ¿no? Roboam, Basá, Omri, Ahab. Son nombres de reyes del reino del norte, y abajo nombres de reyes del reino del sur. Estos son los reyes. Bueno, hubo reyes buenos y reyes malos, más reyes malos que buenos, ¿eh? Porque ese fue el motivo de que Dios seleccionara hombres y les diera el mandato de ir a advertir a los reyes que de seguir con sus infidelidades, con sus iniquidades, ellos iban a pagarlo, y muy caro, en ellos mismos y en su pueblo. Los reyes nunca hicieron caso, no solamente no hacían caso a los profetas, los mandaban a azotar, los mandaban a callar, los mandaban a matar. Eso era lo que hacían los reyes con los profetas, ¿no?
Y ya ven lo que pasó. Al reino del norte, primero le cae el reino asirio, lo somete, se lo lleva de esclavo y deja esa tierra libre para quien quiera. El reino del norte es lo que hoy es el norte de Israel, Galilea, y también Siria, Líbano, todo eso pertenecía al reino del norte. Bueno, como el reino del norte desapareció, empezaron ahí otras tribus y otras gentes, se posicionaron y ahí se quedaron ya. Vean cómo el reino aquí desaparece en el 700 el reino del norte. ¿Ya vieron? Porque desaparece por la deportación a Siria. Y vean cómo el reino del sur abajo sigue, sigue persistiendo, sigue persistiendo. Josías, por aquí está, es un rey bueno, un rey bueno. Pero todos los demás fueron muy pillos. El reino del sur dijo, ya ven, por portarse mal, Dios los castigó. El burro hablando de orejas, ellos también se portaban mal. Y por supuesto que Dios va a permitir y favorecer que al reino del sur después se los lleven también a Babilonia, exiliados. Miren, aquí dice, reino del sur, exilio en Babilonia. ¿Vieron? Y ese exilio no va a durar mucho, miren, va a durar muy poco tiempo, casi 50 años, hasta que Ciro, aquí vean hasta arriba en la parte superior, Ciro el Grande, no solamente va a favorecer que regresen ahora sí, judíos, van a llamar judíos, porque van a regresar al reino del sur, donde está Judea y, y la tribu de Benjamín. Entonces, Ciro va a permitir que regresen, y no solamente que regresen, dice, a ver, llévense gente que trabaje por si quieren otra vez levantar su templo y vayan haciendo planos, cómo era el templo de Salomón, a ver, vayan otra vez a urbanizar y regresen con todas las libertades, porque su Dios, ya vimos que es un Dios poderoso, es un Dios verdadero, y yo no quiero tener broncas con este Dios. Entonces, viva la paz, judíos regresen con todas las facilidades. Ese fue Ciro, el Grande. Y entonces, vean cómo arriba dice judaísmo. Comienza lo que se conoce como el judaísmo propiamente dicho. Por eso no podemos hablar de los judíos cuando estaban esclavos en Egipto. No, todavía no se llamaban judíos. Ya existía la tribu de Judá, claro, pero era una tribu ahí dentro de las 12. Después del segundo exilio, ahora sí, regresan al reino del sur, donde estaba el reino de Judá y la capital era Jerusalén. Y ahí se va a quedar ya, ahí se van a quedar hasta el tiempo del Imperio Romano, que los va a volver a expulsar. Bueno, ese tiempo del judaísmo, vean, hay un dominio persa, primero, ese dominio persa es el que ustedes y yo vimos en la película de 300, ¿se acuerdan de Leónidas y Esparta y eso? Ese es este tiempo. Los persas trataron de dominar todo, dominaron lo que era Tierra Santa, llegaron hasta Egipto, por supuesto que dominaron, y cuando quisieron llegar a Grecia, allá los griegos los frenaron, ¿no? Los espartanos los frenaron y demás, y después Alejandro Magno les devuelve la cortesía a los persas y comienza a conquistar todo y a unificar todo el imperio, ¿no? Griego, bajo, no el dominio, sino bajo la dirección de Alejandro Magno, que lo que hizo fue difundir el helenismo o lo griego, ¿no? Eso es lo que dice aquí, aquí está Alejandro, miren. Alejandro dura bien poquito porque muere treintañero ahí, no sé, me acuerdo, 32, 33 años, muere bien chavo. Pero en ese poco tiempo que él vivió, él supo hacer grandes conquistas. Cuando muere Alejandro, aquí dice Seleuco, Antíoco y los Ptolomeos, todos ellos van a ser eh, generales de Alejandro que se van a repartir el imperio
que Alejandro supo conquistar. Ese es el tiempo de los macabeos, ¿no? Es el tiempo de los macabeos. Este tiempo, mire, cuando los generales de Alejandro quieren imponer a fuerzas a los judíos, los reyes, perdón, los dioses griegos, y están profanando el templo que están levantando con mucho trabajo y quieren que ahí pongan efigies griegas y todo eso. Entonces los macabeos se rebelan, ese es el tiempo de los macabeos. Se rebelan y aquí está, el tiempo de los macabeos, hacen una revuelta y logran conquistar su independencia. Ya se liberan de los griegos cuando llega un nuevo imperio, vean, un nuevo imperio que domina lo que era griego y todo lo demás, lo egipcio y todo. Y le dio flojera a Mesopotamia, los romanos. Que hasta allá hay mucho desierto y están muy incivilizados esas gentes. No vale la pena desperdiciar legiones y todo eso. Ya no llegaron hasta allá, pero Roma sí llegó a Tierra Santa y conquista Tierra Santa, ¿no? Mediante la paz romana. ¿Cuál es la paz romana? A ver, Roma es el nuevo imperio. Por las buenas, nada más paguen tributo y diríjanse a nosotros en latín, por favor, nada que griego y koineina, fuera eso, en latín. Y sus tributos, esa es la paz romana, por las buenas. Por las malas, les caen nuestras legiones, no solamente los vamos a hacer polvo, sino que los que queden se quedan como esclavos. Ah, no, 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 es por las buenas, está bien. Entonces, Israel también acepta la paz romana, Grecia acepta la paz romana, todo el mundo acepta la paz romana. Los que no aceptan la paz romana quedan esclavos, ¿no? de Roma, distribuidos por todo el imperio. Y ese es el tiempo de nuestro Señor. Vean, es el tiempo, este es el contexto histórico, cultural, religioso que ocurre en el año cero, cuando es la plenitud de los tiempos, ¿no? Y esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vean cómo es de interesante y cómo, claro que es parte de nuestra historia y claro que tenemos que aprenderlo y estudiarlo. No, no podemos borrarlo por ser mundo judío, pueblo judío, cosmovisión judía. No, tiene que ver porque nuestro Señor viene de este mundo. Y en este mundo judío es donde a los profetas se les hace la promesa de un Salvador, de un Mesías, ¿sí? De un Hijo del Hombre. Y esas promesas se cumplen todas una a una en el Señor. Eso es lo que dice ese mapa, esa línea del tiempo que al ratito, con mucho gusto, las voy a compartir. Y bueno, hoy la clase es más cortita, es más corta, y con ese preámbulo, pues esto ya lo podemos entender mucho mejor. Vamos ahora sí a ver de qué el padre Monforte nos habla en este capítulo, ¿no? Entonces nos dice que para entender el Antiguo Testamento, bueno, hay que estar atentos a una serie de claves de el quid, el centro del Antiguo Testamento, que va a ser la alianza de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser, cómo se va a verificar que Dios escoge a Israel como su pueblo entre tantos otros pueblos? Mejores que los judíos, por favor, más fuertes, más poderosos, más cultos, más todo. ¿Por qué escogió a ellos? Bueno, es designio y voluntad de Dios. Pero eso sí, Dios les hizo saber que esa alianza tenía que ser bajo ciertas condiciones, ciertas características. Vamos a ver ahora cuáles son. Esa alianza, que también se conoce como la antigua alianza, les decía que no ha sido revocada. ¿Mm? Sus libros inspirados conservan un valor permanente y nos transmiten enseñanzas de Dios, una sabiduría salvadora, tesoros de oración, que es el Antiguo Testamento. Pero la principal alianza son los 10 mandamientos, para acabar pronto.
pero no es lo único. No es lo único que Dios nos quiere revelar, nos revela, quiere que conozcamos y que observemos, ¿no? Sino que también en los salmos nos enseña cómo rezar, en los libros de los proverbios, de la sabiduría, del eclesiástico, del eclesiastés, están los mejores consejos, fíjense, que podemos recibir y ojo, que podemos dar a quien nos lo pida, a quien nos lo solicite. Ahí está en la palabra de Dios, ¿no? Y siempre tenemos que verla como es, como un misterio de salvación. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos suficientemente, es palabra de Dios. Y bueno, hay que ir a quien sí sabe, arrimarnos a buen árbol, padres, eh, quienes han recibido esta preparación, para que nos ayuden con su experiencia, con sus pasos adelante que nos llevan a entender esto, ¿no? Los 5 primeros libros, ya saben que ahí está la ley, o Torah, tanto para los judíos como para nosotros. Están los 10 mandamientos en el Éxodo, en el capítulo 20. Y los 600 y pico mandamientos están entre el Levítico y el Deuteronomio. Esa es la ley de los judíos, ¿no? Nosotros no tenemos ni que circuncidarnos, ni que observar los 613 mandamientos. No, nosotros unos 10 son suficientes y la circuncisión se cambia por el bautismo, ¿no? Y ahí está la ley o la Torah. Esa ley o Torah es justamente como el contrato. Dios dice, a ver, tú eres mi pueblo y te prometo que siempre vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Sí y solo, ¿no? Sí y solo, siempre y cuando tú respetes esta alianza. No solo de palabra, tiene que ser de obra. Y bueno, ahí están los 10 mandamientos, ¿no? Y ahí está el plan divino, vean. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Que la gente que no cree piensan que son coercitivos, que todos están en enunciado negativo. No matarás, no fornicarás, no mentirás, no, 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 no. Ah, por favor, quiero ser libre, no quiero vivir con reglas. No pongan la palabra no. Vean lo que hace la gente que no razona suficientemente, ¿no? Piensa que ese no es malo. Oigan, si yo le hubiera obedecido a mi mamá cuando me dijo, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar, ahí voy. No hubiera quedado la marca en el dedito. Y empezó con un no, pero eso lo entendemos ya que somos grandes. Bueno, pues entonces, ahora que somos grandes y que podemos entenderlo, ahora sabemos que esas reglas tienen un propósito, tienen un objetivo, ¿no? Dios quiere algo, quería algo desde entonces y sigue queriendo algo para ustedes y para mí. Ese es el plan divino. Y en la historia sagrada, pues ahí están los personajes. Están los personajes en donde se verifica esta historia. Primero los patriarcas, ahí están, donde se inicia la historia de la salvación. Y esa historia de la salvación están en nuestros libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo, bueno, ¿qué se narra? Las relaciones mantenidas por Dios desde nuestros primeros padres, ¿eh? Desde Adán y Eva. Vean, ahí está Dios dialogando con nosotros, hablando con Abraham, con Isaac, con Israel, ¿no? Con Jacob, ¿no? Todo está en el libro del Génesis. Y el Génesis está en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Cada vez que digan el Pentateuco, son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Dónde está la legislación mosaica? En el Éxodo, de lo 20, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha Israel. Escucha Israel. ¿No? Esto de la ley de Dios, de la alianza, ah, también se le conoce como pedagogía divina. ¿No? Pedagogía o modo como Dios va educando al hombre, lo va enseñando, lo va poco a poco haciendo la idea de que
a pesar de su cabeza dura, a pesar de su reticencia, de su resistencia, Dios lo quiere salvar. Dios lo extraña en el paraíso, nos extraña. Venimos del cielo y allá tenemos que regresar. Bueno, esa es la pedagogía divina. Esa es la pedagogía divina. Dios nos ama tanto y vio que somos tan cabezas duras que por nosotros no, con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Nos va a mandar a su divino y único Hijo, para que con sus palabras nos diga así con palitos y manzanas cómo hacerle. Esa es la preparación evangélica, ¿no? Lo que va a pasar en la plenitud de los tiempos. Desde las primeras páginas del Génesis se da la respuesta a los problemas que se plantea todo ser humano, ¿no? Sobre el mundo y su existencia, es decir, que viene de Dios. No solo el mundo, el cosmos, el universo, todo viene de Dios, ¿no? Y si viene de Dios, yo vengo de Dios también. Y si yo vengo de Dios, entonces Dios me creó con una finalidad, con un fin, con un propósito. ¿Cuál es? Señor, ayúdame a descubrir qué quieres y esperas de mí. Por favor, vean a lo que nos lleva concluir, no a preguntar, concluir cuando vemos todo esto desde Dios, ¿no? Cuando vemos todo esto desde Dios, ahora entendemos la alegría de hacer su voluntad, de hacer las cosas bien, de tener la fiesta en paz con todos, el gozo y también el sufrimiento. El sufrimiento no como castigo de Dios, que es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Ya estoy pagando su purgatorio aquí en el... No, no. El pecado original hizo que perdiéramos una serie de dones, de bienes, entre otros la salud. Adán y Eva no fueron hechos para sufrir, para enfermarse, para que les diera cáncer. No, todo eso es consecuencia del pecado original. Entonces, el pecado original hizo que perdiéramos la salud, que fuéramos finitos, finitos, que este cuerpo tuviera fecha de caducidad, óiganlo bien. Entonces, esa caducidad se da de varias formas. La muerte del cuerpo físico se da en varias formas. Generalmente naturales, por la edad, la enfermedad, la senectud. ¿No? Hay personas que simplemente su corazoncito como un reloj deja de trabajar, se para. Y son personas lúcidas, sin grandes achaques ni problemas, bendito sea Dios. Otras no, otras, justamente nuestro genoma humano, que ya tiene diseñadas varias enfermedades que nos vienen desde abuelos, tatarabuelos, repercuten en nosotros y ahí está, ¿no? Por eso tenemos esto, tenemos lo otro. Todo se explica desde el original, desde que somos finitos y desde que nos vamos a morir. Este cuerpo físico, nada más. Vean todo lo que entendemos cuando vemos desde Dios y revisamos las cosas de la vida, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues el Pentateuco, perdón, ahí se me fue una es, es en la E, donde va el acento. Una disculpa. Pentateuco, no se les olvide, son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros para los judíos es la ley, la Torah. ¿Sí? Son sus libros más sagrados. Los demás libros para los judíos son libros históricos. Pues sí, ahí están los jueces, ahí están los reyes, sí, es nuestra historia, los profetas, pues claro que es nuestra historia, pero ¿dónde está la ley que Dios escribió en el corazón del pueblo? Está en el Pentateuco, ¿no? Narra la primera etapa y las claves fundamentales de esta historia. Los orígenes están en el Génesis del capítulo 1 al 11. Están los orígenes, lo de la Torre de Babel, todo eso, Caín, Abel, los orígenes. Y luego viene la historia de los patriarcas, estamos en el Génesis, ¿no? Patriarcas, en el Génesis, luego el Éxodo, la liberación del pueblo,
El Levítico, Números y Deuteronomio es el tiempo del tránsito del pueblo por el desierto, ¿no? Por el desierto, todo lo que pasó ahí, y todo eso es el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco termina en el Deuteronomio con la muerte de Moisés. Ahí termina. Y- pero la historia no termina ahí. Moisés muere y le da gracias a Dios porque por fin pudo ver, aunque sea de lejitos, la tierra prometida, ¿no? Y le dice a Josué, síguele, Josué. Así como viste que yo hice, adelante de todos ellos, ven, es por acá, con lealtad, con firmeza en la ley, así tú también, ¿no? Eso es lo que vemos en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, ya lo vimos, ¿no? Los orígenes, la creación, la original, la propagación de la humanidad, lo de la Torre de Babel, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia del pecado original, no solamente fue la enfermedad y la muerte y el sufrimiento, no, también esa tendencia a pecar, ¿no? La cabeza, ¿no? A la concupiscencia o ese misterio que tiene el hombre por el pecado original, que lo lleva a ser hijo de la mala vida, como decían los abuelos, ¿no? O mejor, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Bueno, pues esa tendencia humana, o dijera el Nietzsche, humana, demasiado humana, viene de ahí, del pecado original, de ahí viene, ¿no? Y eso lo leemos, lo entendemos, lo disfrutamos en el libro del Génesis, ¿no? Oigan, ¿qué les parece que le vamos a seguir después de unos 5 minutos de intermedio y regresamos? ¿Les parece? Sí, José Luis, No, gracias. a ustedes. Bien, el padre Monforte en su obra Conocer la Biblia, en esta parte que vamos a ver, pareciera que está repitiendo otra vez todo. No está repitiendo, nos está dando tips para que cuando recordemos, cuando volvamos a leer, cuando vamos a revisar, vayamos fijándonos en personajes, en eventos, en situaciones clave. Vean. Y así es como realmente aprendemos y vamos grabando otra vez la información más relevante de lo que tenemos que saber, que tenemos que tener a la mano. Pareciera repetir, pues está bien, vamos a repetir, pero ahora estamos disfrutando, estamos recreando, vean, estamos repasando y grabando. Estamos haciendo lo que hacíamos de niños, pero ahora con un nuevo enfoque. Ahora con nuestros ojos de adultos, con nuestra experiencia de años que tenemos, de formación, de lo que ustedes quieran, y vean cómo vemos con otros ojos todo esto. Así que vámonos rápido y vamos a hacer un repaso, como el Padre nos sugiere en este capítulo, y así es como nos dice que hablemos, grosso modo, pocas palabras, de las palabras clave, ¿no?, del Antiguo Testamento. Entonces, Génesis, ya vimos que es el Pentateuco, los 5 libros. En esos 5 libros, además de la creación que está en los primeros capítulos, el primer capítulo, en el capítulo del 1 al 11, el personaje que más va a llamar la atención ahí va a ser Noé, por lo del arca, por lo del diluvio, ¿sí? Aquí se da un nuevo comienzo y la atención se centra en los descendientes de Sem, hijo de Noé. Por eso se llaman semitas también a los judíos. Semitas con S, ¿no? De semen, semilla, ¿no?, cuya línea va siguiendo hasta llegar a Abraham. Vean cómo ya comienza la historia sagrada y Dios comienza a preparar las cosas, ¿no?
no va a ser casualidad que un hombre de Ur de Caldea llamado Abraham, no, ese hombre venía desde aquí. ¿Sí? Ahí va a llegar, ¿no? Abraham va a tener a su hijo Isaac, el niño que le pregunta a su papá, papá, ya llegamos al monte, ya traemos la leña y a quién vamos a sacrificar, ¿no? Isaac va a tener a Jacob y a Esaú, ¿verdad? El pasaje de las lentejas y de la primogenitura. Jacob va a tener 12 hijos, ¿no? Y de ahí van a salir las 12 tribus. Jacob, por un sueño que tiene, va, Dios le va a cambiar su nombre y le va a llamar Israel, que quiere decir fuerza de Dios, ¿no? Y por eso este pueblo se va a llamar israelitas, los israelitas. O también hebreos, por un monte Hebrón que está ahí cerca, ¿no? Del que toman el nombre. Pero más bien israelitas, también se llaman. También algunos les llaman semitas. De ahí viene antisemitismo. ¿Cuál es el antisemitismo? La gente que odia todo lo judío, todo lo relacionado con el pueblo judío. Bueno, pues eso es lo relacionado con Abraham en el Génesis. Todo lo relacionado con Abraham es del capítulo 12 en adelante, del 12 hasta el 50 en adelante, es Abraham, sus hijos, ¿no? Y los patriarcas. Después el libro del Éxodo, acuérdense, Moisés, aquí tenía que haberlo puesto en mayúsculas, los judíos me regañarían si vieran que lo pongo así. Moisés con mayúsculas, porque es el personaje más importante, no solo del Éxodo, de toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Y su hermano Aarón, y a partir de este momento el protagonista ya será el pueblo de Israel. Por eso Moisés no se sabe dónde está enterrado, para que nadie nunca le diera culto a él, sino a Dios, que fue quien lo nombró, lo ratificó, le dijo todo lo que tenía que hacer. Es Dios el protagonista, ¿no? Y por supuesto, su pueblo elegido, a quien en el Éxodo vemos como con toda su fuerza y todo su amor lo libera de la esclavitud. ¿Mm? ¿Cuáles son esas promesas que Dios le hace a su pueblo? Pues desde los orígenes, ¿no? Dios le promete la liberación y la victoria final frente al mal, en Génesis 3:15. Por eso se llama eso también protoevangelio, a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Su descendencia te aplastará la cabeza y tú andarás queriendo morderle el calcañar. Entonces, está en Génesis, vean las promesas. Génesis 3:15 con Noé, Génesis 9:1-19, la promesa de un nuevo orden, y también la promesa de que Dios nunca jamás iba a volver a hacer algo como el diluvio, ¿no? Esa promesa de Dios está representada en el arco iris, que ahora las malas lenguas ahí lo han ocupado para Malaya la cosa, ¿no? Pero el arco iris es eso, es un fenómeno físico, óptico, de la grandeza y omnipotencia de Dios y que nos recuerda que Él está con nosotros, que nos quiere, que nos ama más de lo que nosotros lo hacemos enojar, que siempre va a estar con nosotros. Bueno, ahí está Noé, ¿no? La historia de la coriza. Y Abraham, con Abraham, acuérdense lo que le promete Dios, unos descendientes numerosos, más grandes que las estrellas del cielo y que las arenas del mar, ¿no? Al pueblo judío, más los que se acumulen, que somos nosotros, el nuevo pueblo, pues ahí está ahí está cumpliéndose las promesas, ¿no? Poco a poquito. Entonces, ¿cómo cumple Dios las promesas? Con Moisés, ¿no? Al rescatar a su pueblo de Egipto, vuelve a prometer al pueblo la tierra de los padres, que encontrará su cumplimiento definitivo en Cristo, claro que sí, y está en Éxodo, ¿no? Pues ahí vemos. Éxodo, les digo, es el libro de las maravillas de Dios, y que el pueblo de Israel siempre, 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 hasta que ya no existan,
van a celebrar su Pascua, ¿sí? Que es la alianza con Dios, las promesas que Dios les hizo y a lo que ellos se comprometen, que es también a reconocer a su único Dios, ¿no? Una de las promesas fue esto, tierra prometida. ¿Ustedes creen que no los judíos podían vivir donde quieran? Donde quieran pueden vivir, donde quieran. Pero ellos dicen, no, Dios nos prometió este lugar. Así que con la pena, nosotros de Israel no nos vamos. De Palestina no nos vamos. Háganle como quieran. Porque es su historia. ¿Sí? Es su historia. Ellos viven de su historia. Y saben que su historia es definitiva. Fue para ayer, para sus ancestros, y es para ellos también hoy. Entonces, ahí está otra vez haciendo vida esas palabras de vida eterna, ¿no? Ahí están. Bueno, pues esa historia de cómo llegaron ellos por primera vez a la Tierra Prometida está ahí en los libros históricos. A partir de Josué es la conquista de la Tierra Prometida. En Levítico, Números y Deuteronomio, pues cómo están ellos circundando por el desierto hasta que finalmente llegan a vislumbrar la Tierra Prometida, ¿no? Y esa Tierra Prometida es una realidad, ayer como hoy, ¿no? Por eso es que ellos no se van ni se irán de ahí. En el Antiguo Testamento y principalmente en los Salmos, se nos revela la soberanía universal de Dios. Su reino hay que entenderlo como ejercicio del poder divino y de su providencia sobre los hombres. Reinado de Dios en el que se realiza su plan de salvación. Eso es importante. Eso es importante porque el reino de Dios no es solamente sobre la tierra y sobre un lugar geográfico específico, no. Dios de por sí reina, no tiene que reinar en un lugar geográfico específico. Él es amo, dueño y señor de todo, lo que existe, lo visible y lo invisible. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que entender, que no se gobierna solo, que no está solo, ¿no? Que vive bajo la soberanía de Dios. Y Dios tiene unas leyes, que son las que tenemos que aprender, que saber cuáles son, observarlas y respetarlas, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener la fiesta en paz, para que todo vaya bien, nosotros transitemos bien, vayamos por el desierto, peregrinando hasta llegar a la tierra, a nuestra tierra prometida. Ustedes y yo también vamos peregrinando hacia la tierra prometida, ¿no? Mientras vivimos. Esto es historia sagrada, ¿no? El reinado de Dios es hacer que los valores del reino permeen entre los hombres, que los hombres se den cuenta que es lo mejor que pueden hacer, que es lo mejor que pueden creer, que es lo mejor que pueden tener para tener la fiesta de paz consigo mismo, con sus hermanos, los hombres, ¿no? Ese es el reino de Dios, vean. Eso es lo que Dios quiso enseñarle a su pueblo desde el principio, lo que les quiso enseñar con los profetas y lo que nuestro Señor vino a poner ya en claro, ¿no? Vino a poner ya con palabras humanas lo que Él quería y esperaba de nosotros. Esto oí de mi Padre, eso se los vengo a decir. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Pues vean cómo con el Antiguo Testamento entendemos mejor el Nuevo, lo entendemos y bueno, nos damos cuenta, ¿no? La riqueza doctrinal que tenemos en las manos. Dios toma siempre la iniciativa para llamar a los hombres que van a colaborar en sus designios. La Biblia, la historia sagrada, el Antiguo Testamento, es eso. Es la historia de cómo un Dios se acerca al hombre, lo llama, lo va conduciendo, lo va dirigiendo, ¿sí?
lo invita a colaborar en sus designios. Dios es el rey de su pueblo, el que le guía y le protege siempre, el que le propone y concede un pacto o alianza. Por eso Dios le dice, ¿para qué quieres rey? ¿Para qué quieres rey? Tienes a tu Dios contigo. Ah, no, el hombre sí, pero todos los demás tienen reyes, nosotros no. ¿Por qué? Porque está bien, a ver, pongan reyes. Y ya ven qué pasó con los reyes. Los reyes, cuando actuaron, estamos hablando de la monarquía del pueblo de Israel, cuando actuaron en consonancia con los profetas, créanme que llevaron las cosas como Dios quería y esperaba del pueblo. Cuando el rey, usando y abusando de su poder, usando y abusando de su autoridad, empieza a hacer de las suyas, se empieza a alejar, él empieza a pervertir su vida, fíjense, el rey, el monarca, la autoridad se empieza a pervertir. Y así en cascada, eso también llega al pueblo. Al rato no nada más el rey es el que tiene varias mujeres y varias diosas de las mujeres y todo eso. Al rato también el pueblo ya está haciendo de las suyas. Entonces, se entendió que los pilares de la tierra, desde la monarquía, eran esos. El poder civil, el del rey, que gobierna, la autoridad, los soldados, la soberanía, y la autoridad religiosa. La autoridad religiosa es la que daba los lineamientos morales. Mira, eso está bien, eso no está bien. Ay, ¿tú quién eres para decir? A ver, yo no lo digo, están los 10 mandamientos, pero aquí me baso. Entonces, la autoridad moral, la autoridad religiosa, esa es la que está siempre así, ligada a Dios, ligada a Dios. Y el pueblo de Israel enseñó que los pilares de la tierra son esos, una autoridad moral o religiosa y una autoridad civil, ¿no? El rey. Y los dos, tanto lo religioso como lo civil, bajo la alianza, la misma alianza. ¿Y quién dice, y quién puede hablar de la alianza? El poder religioso, ¿no? El poder civil hablará de leyes, de códigos, de estatutos, que quieran ahí, ¿no? Normas y demás. El rey. Pero el poder religioso, él va a hablar de la alianza, lo que Dios quiere y espera de nosotros. Muy bien. La monarquía, ¿no? El rey de Israel, como les decía al rato, es solo un lugarteniente de Dios. No es una encarnación de Dios, como creían en Egipto. En Egipto creían que el faraón era Ra mismo, ¿no? O también en Babilonia llegaron a creer eso. En la narración de la elección del rey se aprecia que la soberanía y libertad con que Dios escoge a quien quiere debe ser mostrada al pueblo, ¿no? No cualquier hijo de vecino, yo soy rey. Al rato cualquiera dice, yo soy rey. No, 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 a ver, espérate. Solo hay un rey. ¿Y quién dice quién es ese rey? El profeta dice quién es ese rey. ¿Y cómo sabemos? Porque delante de todos lo va a ungir. Le va a poner un aceite diciendo, tú eres el escogido para que gobiernes a este pueblo, para que lo sirvas, para que lo cuides, para que lo defiendas y para que des, si es necesario, tu vida por tu pueblo, como pasó con Josías, ¿eh? Un rey que fue bueno. Imagínense, un rey que fue bueno, que regresó al pueblo a las leyes de Dios, hizo reformas bien interesantes para recuperar el culto y demás. Y cuando llegó la invasión de los egipcios, él fue el primero en salir. Ya estaba grande, ¿eh? Ya era un rey grande, mayor, y fue el primero en salir adelante de los ejércitos para luchar por la soberanía del reino del sur. Y muere las flechas y los, ¿no? Ese es el rey, ese es el rey, ¿no? El que Dios quiere, el que sirve y el que tiene a Dios por delante y primero que todo. Y en nombre de Él hace las cosas, ¿no? Pues deja de hacer porque no están bien. ¿Y quién dice que no están bien? El poder moral. Ese que dice, como pasó con el profeta Natán con David. ¿Se acuerdan cuando le reclamó que por qué había matado a Urías?
o lo había mandado matar más bien para quedarse con su mujer. Le dijo, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. ¿Tú crees que Dios no te vio? Claro que te vio. ¿Tú crees que no sabe lo que está en tus pensamientos? O que sabe lo que está en tu pensamiento y en tu corazón. Y tú ahí, mira, muy orondo. Sí, sí. Natán le habló fuerte a David, le expió su pecado. Y eres el rey. Si tú haces eso, ¿qué van a hacer los otros? ¿Qué crees que van a hacer los otros? ¿Quieres que Dios acabe con todos otra vez? ¿Por tu culpa? ¿Por tu mal ejemplo? ¿Por tu mal testimonio? Natán le movió el tapete a David. David reconoció su culpa, reconoció su pecado, lloró su pecado, ¿no? Y aprendió que después de un pecado hay que resarcir daños, que hay que no solo arrepentirse, hay que enmendarse, ¿no? Muy bien, pues esa es la historia de los reyes de Israel. Los reyes buenos y otros no tan buenos. El rey David, fundador de la nación israelita, unida e independiente, es el referente principal del monarca mesiánico y uno de los grandes protagonistas de la historia de la salvación. Quienes han ido a Jerusalén, bueno, acuérdense la calle Rey David, más importante, ¿no? La ciudad. Ahí está. El templo, esto se debe a Salomón, el hijo del rey David, ¿no? David siempre tuvo el sueño de que las tablas de la ley, el arca de la alianza y eso, tuvieran su lugar, así como en el desierto, tenían su tienda principal, su tienda, y sobre esa tienda iban todas las 12 tribus alrededor, juntas pero no revueltas, en orden. Rubén, Simeón, Leví, en orden de los hermanos, y del mayor al menor. No, no, que el mayor es medio indiferente y no le friegas, tú eres el mayor, y ante Dios te va a tomar cuentas de tus hermanos menores, qué hiciste por ellos, por su educación, porque no se alejaran de Dios o algo. Así que Rubén, aquí empiezas, tú empiezas la disposición de las tiendas. Bueno, pues David dijo, así como hacían nuestros padres en el desierto, ahora queremos un lugar donde esté el arca y sabemos con seguridad que ahí está Dios, fíjense, en su palabra, en su ley, en sus 10 mandamientos. Ahí está Dios, como está Dios en nuestra Biblia. Ahí está Dios. Por eso la queremos tanto, la honramos, la respetamos, la cuidamos. Bueno, pues ese lugar donde ahí está Dios, Salomón lo llevó a cabo y llegó a ser un templo majestuoso. Salomón y David dijeron, bueno, si los egipcios, su principal fuente de trabajo, su principal es la mano de obra para hacer todos sus templos y sus argüendes, ¿por qué nosotros no? Y más para nuestro Dios, nuestro gran Dios, que tanto nos ama, tanto nos quiere, tanto nos cuida, tanto nos protege. Tenemos que hacer lo mejor para Él. Fíjense, esa idea judeocristiana explica las grandes catedrales. Esa idea explica las grandes catedrales. Grandes catedrales que hoy desdichadamente, desafortunadamente, la gente que va a Europa, que va a pasear, dice, vengo llorando de ver qué han hecho con esta catedral. Es una biblioteca, es un antro, es una cafetería. Vengo llorando de ver la majestuosidad con la que los medievales pensaron honrar a Dios. Y miren en qué la han convertido. Miren. Bueno, es en Europa Central, porque en el Reino Unido hay catedrales en ruinas, sin techo, sin... Entonces, que Dios nos perdone, que Dios nos perdone nuestra indiferencia, nuestra indolencia por las cosas sagradas. Bueno, pues Salomón dijo, a ver, si los egipcios hacen sus templos ahí a sus dioses, ¿por qué nosotros vamos a hacer nuestro templo a nuestro gran Dios? E hizo un gran templo. Y por supuesto que la mayor fuente de trabajo judía era la construcción, la obra de la construcción. Por eso en varios salmos se habla mucho de construcción. Si Dios no dirige la obra, los albañiles, los constructores trabajan trabajan en vano, ¿sí? Por la construcción. Bueno, pues ahí está el templo, ¿sí? Vean, en el siglo X, hacia el 970 a.C.,
¿Dónde está escrito eso? En el libro de Samuel. En el libro de Samuel. ¿Cómo sabemos esto? Otra vez, por los estudios arqueológicos que hicieron los teólogos protestantes. Desde hace varios siglos, ellos se han dado la tarea de ir a investigar, verificar, rascar, buscar, encontrar piezas. Ya las encontraron. Y ahora con recursos tecnológicos de punta han visto la antigüedad de esas piedras y todo. Realmente, ¿no? Los hermanos se han apasionado en esto y esto que sabemos, no sé, tenemos que reconocérselo, se los debemos. Gracias y nosotros le seguimos. Bueno, el templo de Salomón fue destruido en el primer exilio, ¿se acuerdan? La primera deportación, la del Reino del Norte. ¿Y cuándo se va a volver a intentar reconstruir? En el segundo exilio, cuando el Reino del Sur se lo llevan, hasta 50 años, y le permiten regresar. Ciro el Grande le permite regresar, dice, pero no solamente los debe regresar, váyanse con todas las facilidades, les mando gentes de mi confianza que saben construir, les mando gentes para que les ayuden a construir, por favor, porque yo sí quiero que este Dios también esté conmigo y me ayude, y quiero estar bien con él. Ciro el Grande, ¿no? Ese segundo templo fue el que Herodes el Grande terminó, lo acabó de construir. Y también le puso su murallita y todo eso, que por cierto es la que hoy es lo único que queda y es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Vean, tan alta, tan grande, así era de majestuosa. Le daba la vuelta y todo eso para quienes han andado por allá. Y eso era el segundo, que no fue tan majestuoso como el primero de Salomón. Pero bueno, eso habla de la pasión por agradar a Dios, por ofrecerle lo mejor, por no andar con cositas chiquitas, ¿no? Poquiterías, no, no, no. A Dios lo mejor, como el templo de Salomón, como el templo de Herodes el Grande, ¿no? O como las grandes catedrales europeas. Algunas, gracias a Dios, todavía están en pie y todavía están para el culto. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Y ojalá nos permita más años. Y ojalá mueva corazones para que la gente vea que esos lugares no, por favor, no fueron hechos para otra cosa, el culto. Pero bueno, el segundo templo fue el que los romanos, en el año 70 después de Cristo, ya dijeron, ya estamos hasta acá de los judíos, sus revueltas, y sus mesillas y cosas de ya hasta acá. Fuera todo lo judío ahora, empezando por su templo. Y los judíos me largan de acá de Israel. No queremos al judío que se quede aquí, se muere. Esa es la diáspora. ¿Sí? La diáspora. Empiezan a distribuirse. Como todavía es imperio romano, empiezan a irse a los pueblos romanos, a las grandes capitales romanas. Y ahí se empiezan a sentar en las grandes capitales del imperio, siempre juntos, siempre trabajando juntos, unidos en su religión, en sus costumbres, en su afán de ayudarse mutuamente. No hay judío pobre. El judío pobre es porque está lisiado, es porque no puede trabajar, es porque está, entre ellos se ayudan y se hermanan y construyen calles nada más para ellos, las llamadas juderías. Y son tan prósperos que los demás, oigan, los mejores zapateros, allá están. Los mejores talabarteros, allá están. Los mejores ebanistas, allá están. Vean, esa es la historia del judío, que unido en su religión, en su costumbre, en su ley, es un pueblo próspero, 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 pero tremendamente criticado, tremendamente perseguido, ¿no? Esa es su historia. Miren, ahí está el templo de Jerusalén, ahí está el muro de las lamentaciones, que les decía. Y bueno, porque están las mezquitas, ya saben, historia, ¿no? Ni modo. Siempre hay una mosca en la sopa. Pero esto era pueblo de Israel, el muro de las lamentaciones, y todo esto era
la antigua ciudad de Jerusalén, ¿no? Las mezquitas son recientes, del siglo VII para acá. El exilio. El exilio ya vimos. El libro del exilio está en los libros históricos. Más bien lo que se habla del exilio está en los libros históricos, ¿no? Y ya sabemos que es la consecuencia de la infidelidad de los reyes y del pueblo, por consecuencia, a la alianza. Entonces se los llevan a Babilonia. Y los profetas que vieron que se cumplieron sus profecías, no solamente profetizaron ese exilio, sino que también profetizaron tiempos de paz, tiempos de bonanza, tiempos de Dios, ¿no? Y profetizaron la venida del Mesías. Y vean qué hermoso en el pasaje de Lucas, cuando nuestro Señor abre el libro de Isaías y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a devolver la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos y anunciar el año de gracia del Señor. Esta profecía hoy se ha cumplido. Qué hermoso, ¿no? Bueno, después de los profetas, acuérdense que siguieron los sabios. Ya, ya pasó todo lo que anunciaron los profetas, que se iban a portar mal, que Dios iba a permitir que se los llevaran, pero no todo el tiempo iban a estar allá exiliados. Iban a regresar e iban a haber tiempos gloriosos porque Dios iba a acordar de ellos e iba a mandar a su Mesías. Todo eso dijeron los profetas y los sabios lo van a corroborar, ¿no? Después del tiempo de los profetas viene el tiempo de los escritos, o de los sabios. Es el tiempo del libro de la sabiduría, de Eclesiástico, Eclesiastés, ¿no? Proverbios, Cantar de los Cantares, los mismos salmos. Están los profetas y los sabios. Los profetas hablan desde la alianza y la historia de la salvación como portavoces de Dios, los profetas. Y los sabios son los que reflexionan, aconsejan, ¿no? Nos señalan el camino para vivir rectos y alcanzar la salvación. Hoy ya no hay profetas, hoy ya no hay sabios, pero ¿qué creen? Esos dos personajes se vuelven uno en la iglesia. La iglesia sigue teniendo ese vínculo con Dios a través de su Hijo, a través de los sacramentos, y ahí tenemos lo que Dios quiere y espera de nosotros, en nuestra querida y santa Madre Iglesia. Y también la sabiduría de Dios está en la iglesia, está en la tradición viva de la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Así que vean, esto continúa, esta historia no se acabó, tiene nuevo nombre. Conclusiones, pues aquí está, miren, perdón por adelantarme, pero les digo, leer esto, repetirlo, por favor, hace que se te quede y sin temor a equivocarte. Como de chiquitos, agua pasa por mi casa, acá tengo mi corazón, así, de memoria. Conclusión, la iglesia descubre y esclarece la unidad del plan divino en los dos testamentos, ¿no? Pues la iglesia dice, nada de que puro Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Y así es como vemos como una maqueta, ¿eh? Pues como la línea del tiempo que les enseñé hace un rato, la historia de la salvación. Así la vemos de un golpe de vista. Comentarios, por favor, en los últimos minutos que tenemos antes de terminar. ¿Qué les gustó hoy de la clase? Híjole, a mí me cuesta un poco de trabajo esto de, vaya, llega Dios y les da la tierra prometida a los, digamos, al pueblo de Israel, pero estaba ocupada. Entonces, pues es un conflicto que no va a acabar nunca, ¿no? Sí, sí, Ángel. Mira, esa tierra es desde Abraham. Desde Abraham está prometida ya. Y quiero decir una cosa. Los hebreos que llegaron del desierto a la tierra prometida, siempre llegaron en bola, sí, en caravanas, y diciéndoles a las gentes que
ahí, que la tierra era muy grande, muy amplia y que sí podían quedarse. Eso también es historia, ¿eh? Siempre fue por las buenas. Es como los aztecas también aquí, que les prometieron, su Dios les prometió una tierra donde encontraron una águila devorando una serpiente. Y también, este lugar ya había tepanecas, había texcocanos, había mucha gente. Los aztecas dijeron, espérense, no, no queremos pelear. Es más, queremos el lugar del lago. ¿El lago? ¿Están locos? Sí, tenemos el lago. Igual los hebreos. Los hebreos llegaron a la tierra prometida y dijeron, queremos ese, el lugar que está en el desierto. Mira, esos lugares, eso queremos. Y los que estaban ahí dijeron, bueno, aunque no vivimos, pero si quisiéramos vivir ahí, esa fue la pugna. Sí, Y entonces así fue como Josué tuvo que organizar la conquista de la tierra prometida. Sí, sí, sí. Eso es, Ángel. Lo que acabas de preguntar se llama pregunta difícil de la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces si Dios dice no matarás y ahora resulta que el pueblo judío tiene que pelear y matar para conquistar la tierra prometida? Tenemos que verlo en el contexto histórico, Ángel, por favor. Tenemos que verlo, situarnos en ese tiempo, tratar de entender cómo estuvieron las cosas y recordar que es plan de Dios, que es plan de Dios y que así se tenía que hacer. Por eso es que los judíos hasta la fecha, esa es su tierra prometida y de ahí no, nadie los va a mover. De ahí no se salen, ¿eh? Porque esa es su tierra, la que Dios les sí. prometió. Vaya, y es que es un conflicto que no va a acabar, ¿no? Sí, desdichadamente. Desdichadamente, porque y están solos en medio de árabes. Los árabes no serán machos, pero son muchos y son todos alrededor, son todos. Entonces, Dios mío, es un drama pensar si se arma ahí algo, ¿eh? Es un drama, es un drama. Porque no solamente son ellos, son los aliados, los que están con los árabes, con los Estado Islámico y demás, y los que están con el pueblo de Israel, que es la mayoría de la OTAN y países capitalistas. De veras, duele la cabeza y, y, y da angustia pensar la que se puede armar, empezando ahí el problema, ahí, de no llegar a ya un acuerdo de paz, por favor. Por lo menos estar en treguas como han estado todos estos años, por lo menos, ¿no? Por lo menos, Sí, por sí. lo menos. Dios nos libre de esas cosas. ¿Qué más? Les mando la línea del tiempo, que hay que tenerla. Si pueden, En, imprímanla y ténganla a la mano, porque es en la, una en buena esa ayuda. línea del tiempo, ¿en qué momento los romanos vuelven a someter a los judíos? Mira, los romanos los someten primero por las buenas, con la Pax Romana, eh, en los primeros 2 siglos, sobre todo en el primer siglo antes de Cristo. Ahí es por las buenas, en la Pax Romana. Y cuando los vuelven a someter ya por las malas, en el año 70 después de Cristo. Eso ya está documentado, fechado, datado, comprobado, que es cuando destruyen el templo y pasado de Masada, ¿se acuerdan? Quienes han ido a Ajá, Jerusalén y conocen esas ruinas. sí, Oye, los romanos mandaron a hacer unas plataformas nada más para subir. Construyeron, eran unos genios en la ingeniería civil los romanos, ¿eh? Los romanos en obra pública fueron mejores que los griegos. Construyeron las mejores cosas, más que los griegos. Los griegos, sus olimpiadas eran al aire libre, ahí los romanos eran en estadios. Bueno, mandaron a hacer una verdadera plataforma para subir a, a destruir a los judíos que estaban recluidos en la fortaleza de Masada. Fortaleza que después la quitaron. Eran andamios. Acuérdense que el hierro todavía no lo manejaban para andamios de madera, todo madera. Y así era como ellos hacían sus grandes construcciones. Pues construyeron eso para subir y después la destruyeron. Destruyeron bueno, no los destruyeron, creo que los judíos, muchos de ellos se suicidaron, tomaron veneno antes que dejarse matar por los romanos. Es una historia también triste, verídica, pero que tiene que ver con lo que preguntó Ángel. ¿Cuándo fue cuando los romanos finalmente eh, al pueblo judío lo sometieron?
Lo sometieron y lo expulsaron de su propia tierra. Fíjense, desde el año 70, los judíos ya no vivieron en Israel. Dijeron, y no queremos aquí judíos, a nadie aquí. Todos los que quieran, vengan aquí a ver, pueblen esto, quienes quieran. Judíos que estén aquí, judíos que se mueren, por orden del emperador, de Tito, directamente. Y eso se llama la diáspora o expulsión de los judíos. Y empieza la leyenda del judío errante y varias cosas, ¿no? Y lo cierto es que los judíos de veras empiezan a hacer historia. Y no hay lugar de Europa donde se vaya que no haya lugares de judíos. Véanlo, tanto de Europa Occidental, de Europa Oriental, del Reino Unido. Los judíos van por todos lados. Todos lados. Entonces, se expanden, pero siempre con el sueño de regresar algún día a Jerusalén, con el sueño profundo de regresar. Sueño que se los cumple hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo demás ya es historia. Pues muchísimas gracias por su atención, de verdad, por su interés, por su cariño hacia estas cosas, ¿no? Que nos apasionan, que nos gustan y que siempre nos enseñan algo nuevo en cada ocasión. Bueno, pues si no disponen otra cosa, le vamos a pedir